En el pequeño pueblo, la niebla se cernía sobre las calles desiertas, un velo misterioso que ocultaba el pasado oscuro de la morgue abandonada. Julia, con su linterna titilante, caminaba decidida hacia el edificio decrépito. Los crujidos de la madera bajo sus pies resonaban en la quietud de la noche, mientras murmullos inquietantes se filtraban desde las sombras. La oscuridad se cerraba a su alrededor. Susurros ininteligibles parecían surgir de las paredes descascaradas. Julia empujó la puerta entreabierta de la morgue con un chirrido. Una vez adentro, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y contorsionándose en las paredes. La atmósfera, densa como plomo, oprimía sus sentidos. Su linterna apenas iluminaba más allá de unos metros, revelando objetos cubiertos de sábanas polvorientas y mesas de autopsias desiertas. Un eco lejano de risas infantiles resonaba en sus oídos, desencadenando un escalofrío que recorría su columna vertebral. Julia avanzó por pasillos laberínticos. Los murmullos aumentaban, adquiriendo tonalidades más inquietantes. Fotografías ennegrecidas de médicos del pasado adornaban las paredes. Miradas frías y sin vida seguían sus movimientos. Al doblar una esquina, una sombra se deslizó por el rabillo del ojo, desapareciendo antes de que pudiera enfocar su linterna. Los susurros se intensificaron. Ahora palabras indistinguibles resonaban en sus oídos. En la sala de autopsias, Julia descubrió una muñeca. Al levantar la sábana polvorienta, los ojos desgastados de la muñeca la miraron fijamente. Un susurro lastimero se elevó, como si la niña dentro de la muñeca intentara comunicarse. Las luces titilaron y la temperatura cayó abruptamente. La muñeca, como poseída por una fuerza invisible, comenzó a moverse lentamente. Julia retrocedió, su respiración entrecortada por el miedo palpable en el aire. La niña de la morgue se manifestó a través de la muñeca, una presencia etérea que tomó forma frente a Julia. Con una voz suave y melancólica, la niña contó su trágica historia, sus palabras reverberando en la sala de autopsias. La temperatura descendió aún más, la luz se desvaneció y la muñeca resplandeció con una luz sobrenatural. Julia, atrapada entre el asombro y el terror, estaba a punto de descubrir la verdad detrás de la leyenda de la niña de la morgue. Pero antes de sumergirnos en esta historia de miedo, dale like al video, suscríbete y activa la campana para no perderte futuros contenidos de terror. Julia, temblando, continuó su exploración por los pasillos oscuros de la morgue. A medida que avanzaba, las sombras parecían cerrarse sobre ella, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Un eco distante de risas infantiles resonaba en el aire enrarecido, mientras las luces titilaban con una intensidad inusual. Cada paso de Julia aumentaba la sensación de presión en el ambiente, como si una fuerza sobrenatural estuviera a punto de manifestarse. La linterna de Julia iluminó fotografías antiguas que adornaban las paredes descascaradas. Imágenes de médicos con miradas siniestras y pacientes desdichados colgaban en un silencio que parecía emerger de las fotografías mismas. En la penumbra, Julia vio sombras que se movían de manera independiente, distorsionándose y contorsionándose. Murmullos ininteligibles se entrelazaban con el sonido de sus pasos, creando una sinfonía inquietante que resonaba en sus oídos. De repente, Julia se topó con una puerta cerrada. Al abrirla, entró en una sala donde las temperaturas cayeron drásticamente. La linterna parpadeó y en la tenue luz pudo ver figuras espectrales moviéndose en la penumbra. Fotografías desgarradoras de la niña de la morgue adornaban las paredes, mostrando su trágico destino. Julia se sintió observada, como si los ojos en las fotografías la juzgaran. Los murmullos alcanzaron un crescendo espeluznante mientras avanzaba, sin poder apartar la mirada de las imágenes que la rodeaban. Al llegar a la sala de autopsias, la muñeca cobró vida en sus manos. Los ojos desgastados de la muñeca se iluminaron con un resplandor sobrenatural,
y una risa infantil resonó en la habitación. Julia retrocedió, horrorizada, mientras la muñeca se movía por sí sola, como si la niña de la morgue se manifestara a través de ella. El aire se volvió gélido y las sombras en las paredes parecían tomar forma, contornos fantasmales que se retorcían y danzaban en la penumbra. La temperatura seguía descendiendo y el murmullo de la niña llenaba el espacio con una mezcla de tristeza y furia. La niña de la morgue, ahora completamente materializada, habló con voz suave y melancólica. Su historia trágica se desveló. La crueldad del médico que la llevó a la muerte resonaba en cada palabra. Julia, atrapada entre la realidad y lo sobrenatural, sentía cómo la niña buscaba en ella una aliada para liberar su alma. La temperatura alcanzó su punto más bajo. La luz parpadeaba violentamente y la niña, a través de la muñeca, se desvaneció en una explosión de luz. Julia se quedó sola en la sala de autopsias, envuelta en un silencio que resonaba con la historia de la niña de la morgue y las sombras que persistían en la oscuridad. La niña de la morgue, a través de la muñeca, se materializó frente a Julia. La temperatura de la sala descendió abruptamente, envolviéndola en un escalofrío gélido. Los ojos de la muñeca brillaban con una luz sobrenatural mientras la niña comenzaba a contar su historia. Cada palabra resonaba en la sala de autopsias como un susurro procedente del más allá, haciendo que la realidad y lo paranormal se entrelazaran de manera inquietante. Mientras la niña hablaba, las luces parpadearon violentamente, sumiendo la sala en penumbras intermitentes. Julia, hipnotizada por la presencia espectral, apenas podía distinguir la figura de la niña y la muñeca entre la oscuridad y la luz intermitente. El eco de su voz melancólica llenaba el espacio, creando una atmósfera cargada de tristeza y desesperación. La niña continuó su relato, revelando la atrocidad cometida por el médico que la llevó a la muerte. Su voz, ahora impregnada de rabia, resonaba en la sala como un lamento vengativo. Julia sentía la intensidad del enojo de la niña, como si la misma maldad que la había condenado se manifestara a su alrededor. Sombras danzaban en las paredes, contornos fantasmales que parecían cerrarse sobre ella. De repente, la temperatura cayó aún más y la luz se desvaneció por completo. En la oscuridad total, solo la risa infantil de la niña rompía el silencio. Julia, desorientada, extendió temblorosa la mano hacia la muñeca. La fría textura de plástico y la risa que brotaba de ella creaban una sensación surrealista, como si estuviera conectando directamente con el mundo espectral que la rodeaba. En un estallido de luz, la niña de la morgue desapareció junto con la risa de la muñeca. Julia, ahora sola en la sala de autopsias, quedó sumida en un silencio sepulcral. Las luces, finalmente estabilizadas, revelaron la habitación vacía. La temperatura volvió a subir, pero la sensación de la presencia espectral persistía. Julia, aturdida por la experiencia, se preguntaba si había liberado a la niña o si las sombras del pasado continuarían acechando en la morgue abandonada. Julia, después de la desaparición de la niña de la morgue, se quedó sola en la sala de autopsias, envuelta en un silencio pesado. Las luces, ahora estables, iluminaban la habitación revelando el polvo suspendido en el aire y las mesas de autopsias desiertas. La temperatura, aunque menos fría, mantenía un halo de lo paranormal, como si las sombras del pasado persistieran en las paredes descascaradas. Julia, con su linterna titilante, decidió abandonar la sala de autopsias. Al salir, la morgue parecía más quieta, pero la oscuridad de los pasillos continuaba siendo opresiva. Las sombras se movían con cada parpadeo de las luces, creando ilusiones que se desvanecían al instante. La niña de la morgue había encontrado paz, pero la morgue seguía siendo un lugar embrujado. Al llegar al exterior, Julia se encontró con la niebla que rodeaba el pueblo. La niebla, ahora más densa, ocultaba los contornos de las casas y árboles, creando un paisaje etéreo.
Las risas infantiles resonaban en la distancia como un eco de la niña liberada. Julia, marcada por la experiencia sobrenatural, se preguntaba si las sombras que la habían acechado en la morgue también persistirían en la realidad que la rodeaba. En el pueblo, Julia se convirtió en la narradora de la historia de la niña de la morgue. Su voz temblorosa resonaba en las conversaciones, advirtiendo a otros sobre los peligros que acechaban en la oscuridad de la morgue abandonada. La leyenda, ahora alimentada por su propia experiencia, se extendía entre los lugareños. Julia, aunque había liberado el espíritu de la niña, sentía cómo la morgue continuaba siendo un lugar donde las sombras y los susurros del pasado persistían. Julia, mientras caminaba por las calles del pueblo, miraba hacia la morgue con inquietud. Las luces parpadeaban en su interior, como si los susurros de la niña y las sombras que habían cobrado vida aún buscaran una salida. La neblina se cerraba a su alrededor y en la distancia, risas infantiles se desvanecían en el aire. La historia de la niña de la morgue, ahora parte integral del folclore local, dejaba una marca indeleble en la memoria de Julia, recordándole que algunas historias, incluso después de liberar a los espíritus atormentados, siguen resonando en las sombras de la noche. Si disfrutaste de este video y deseas más historias de terror como esta, te animo a darle like, suscribirte y activar la campanita. Hasta el próximo video.